Baishapa, ñande yarata pendero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traigo ñendu. Ñendu quiere decir vocabulario. Ay, botabillesare koshereje. Ñendu quiere decir vocabulario. Vocabulario es un conjunto de palabras de una lengua que una persona conoce o emplea. Tenemos ñeteba, que es verbo, tero, que es sustantivo. Yo les traje, en este caso, verbos y son los siguientes. Huereco, huereco significa tener. Hueru, traer. Huapu, sentarse. Huata, caminar. Yogua, comprar. Jai, escribir. Boe, enseñar. Baapo, trabajar. Karu, comer. Genoi, llamar. Yapo, hacer. Que, dormir. Poñu, gatear. Cuaa, saber. Sapucay, gritar. Purajei, cantar. Yeroku, bailar. Ñe'e, hablar. Ma'e, mirar. Me'e, dar. Puka, reírse. Mañá, mirar. Botu, cerrar. Gendú, escuchar. Huerojoru, admirar. Putumón, ayudar. Kunti, cortar. Tupei, barrer. Ahora tenemos los sustantivos. Tero. S, mamá, significa mamá. Tua, como se puede decir, ru, papá. Yarui, abuela. Taita, tamoy, abuelo. Ubotu, flor. Agua. Tahuató, águila. Jaija, lápiz. Uga, canoa. Zapatú, calzado. Tupá, como inimbe, es la cama. Cambushi, cántaro. Bocó, cartera. Ceboy, cebolla. Curé, cerdo. Tabaguazú, ciudad. So'o, carne. Cambú, leche. Mandió, mandioca. Pojá, medicamento. Caí, mono. Nará, como naranja, naranja. Mitá, cuñá, nena. Mitá y nene. Cuatia, bebé, pandorga. Apuá, popó, pelota. Pelota se puede decir también vacapi popó. Boejara, maestro. Pumbu, así, música. Yo les traje verbos y les traje sustantivo porque en la próxima clase quiero dar con ustedes, formar ya sea oraciones con estas palabras que tenemos acá o un pequeño texto. Yo creo que les va a servir mucho a ustedes. Yo sé que los verbos son montones, yo les traje un chiquitito nada más, así como los sustantivos. Se van a dar cuenta que dentro del sustantivo no puse nombre de persona, de ciudad, ni de tampoco de país, porque eso ya saben. Así que aquí termina nuestra clase. Ya yo ya bebé.